Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra. Y cantarán. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes. Los que han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande. Porque Jehová atiende al humilde. Porque la gloria de Jehová porque Jehová atiende al humilde. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra. Y cantarán, oh, te alabarán. Sí, todos los reyes, los que han oído los dichos de tu boca, porque la gloria de Jehová es grande. Porque Jehová atiende al humilde. Porque la gloria de Jehová. Porque Jehová es perfecto en sus caminos. Porque la gloria de Jehová. Porque la gloria de Jehová es grande. Porque la gloria de Jehová es grande. Mira, Satanás, aquí vengo yo con un Cristo vivo que resucitó. Mira, Satanás, aquí vengo yo. Estuvo con Moisés allá en el Sinaí. Estuvo con Moisés. Con un Cristo vivo. Con un Cristo vivo. Con un Cristo vivo. Con un Cristo vivo.
mira Satanás, mira Satanás, aquí vengo yo. Mira Satanás, aquí vengo yo. Estuvo con Josué, estuvo con David, estuvo con Elías, el profeta de esta edad, con un Cristo vivo, 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 con un Cristo vivo. Con un Cristo vivo. Aleluya. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Que viva Cristo en mi corazón. Que viva. Que viva, que viva, que viva Cristo. Que viva, que viva. Que viva, que viva. Que viva, que viva. Que viva, que viva. ¡Viva la fe! ¡Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor! Que viva Cristo en mi corazón. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Que viva, que viva Cristo. Que viva el Rey. Que viva el Rey. Que viva. Que viva el Rey. Que viva. ¡Que viva el Rey! ¡Que viva! ¡Que viva el Rey! ¡Que viva! Jesús está pasando por aquí. Jesús está pasando por aquí. ¡Se va la tristeza! ¡Llega la alegría! ¡Jesús! Jesús está pasando por aquí.
Jesús está pasando por aquí. Y cuando Él pasa, todo se transforma. ¡Se va a empezar! Y cuando Él pasa, ¡hay sanidad! ¡Hay liberación! Jesús está pasando por aquí. Y cuando Él pasa, todo se transforma. ¡Jesús! Jesús está pasando por aquí. Y cuando Él pasa, ¡Jesús! Jesús está pasando por aquí. ¡Llegó Jesús! ¡Llega la alegría! ¡Jesús! Jesús está pasando por aquí. ¡Sí! ¡Llega la alegría! Jesús está pasando por aquí, disipando toda tristeza. Una vez más, Jesús está pasando por aquí. Jesús está pasando por aquí. Aleluya. Jesús está pasando por aquí. Queda la tristeza, queda la alegría, queda la alegría para ti y para mí. Cada día con Cristo me llena de perfecta paz. Cada día con Cristo Él me salva, guarda y sé que pronto volverá y vivir con Cristo. Y vivir con Cristo. Cada día con Cristo me llena de perfecta paz. Cada día con Cristo le amo más y más. Él me salva y guarda y sé que pronto volverá y vivir con Cristo.
sea con Cristo, me llena de perfecta paz. Le amo más y más, Él me salva y guarda. Y vivir con Cristo más dulce cada día será. Y vivir con Cristo después de la batalla nos coronará, Dios nos coronará. Más allá, más allá, más allá. Después de la batalla nos coronará. Lucharon otros por la fe, cobarde habré de ser. Por mi Señor yo pelearé. Después de la batalla Dios nos coronará. Después de la batalla en aquella saltación, más allá, más allá. Es menester que sea fiel, que nunca vuelva atrás, que siga siempre en poder. Después de la batalla, Dios los coronará. Después de la batalla, más allá. En aquella saltación, después de la batalla, más allá, más allá, más allá, más allá. En aquella saltación, después de la batalla, nos coronará en aquella saltación. Aleluya. Damos gloria a Dios. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Bueno, mi Señor Jesucristo me les bendiga a todos, a toda la audiencia que pues pueda llegar este audio. Me presento, pues les digo que Dios me les bendiga. Mi nombre es Johnny Carrillo, vengo de Bovares, del pueblo de Bovares. Y bueno, hace unos meses atrás Dios me permitió venir a esta iglesia acá en la 34, mis amados hermanos, el hermano Osvaldo, por motivo de que tuvimos un niño enfermo en el hospital. Y bueno, ellos fueron también de ayuda para mi vida en cuanto a lo que nos mantuvieron en oración pues con nuestro niño. Y de allí surgió pues que Dios nos permitió, después de unos cuantos años atrás, desde niño veníamos acá al tabernáculo de la 34. Estaba pues nuestro hermano Galdona todavía en vida terrena. Sin embargo, bueno, Dios nos permite, después de unos años, por medio de esta prueba que pasamos con nuestro bebé, tener un pequeño acercamiento con nuestros hermanos acá. Y ha sido una bendición, pues porque en esa oportunidad conocimos al hermano Osvaldo y le dimos un testimonio de algo que a nosotros nos había sucedido, a mi pareja, a mi esposa, mi hermana Loedis Pérez,
y a este servidor en referente a la llegada de nuestra familia, de unos hijos, de un hijo, porque la verdad es que pues nosotros duramos aproximadamente 13 años para poder tener un bebé. Es una cosa bastante, se dice muy fácil con las palabras, sin embargo, pues tiene un gran trecho de muchas circunstancias difíciles, de muchas pruebas. Allí estuvimos nosotros batallando. Y bueno, mi hermano Osvaldo, cuando le conté esto, tuvo la buena disposición de invitarme, que él quería que grabáramos este testimonio, con la única finalidad, hermano, es de glorificar el nombre de Jesucristo y darle cumplimiento a una escritura que dice, hace notorias sus obras en los pueblos. Y bueno, de esa manera que pueda alcanzar a alguien que tenga algo similar y que su fe pues pueda aumentar y pueda ser beneficiario de que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. Así comienzo. Nosotros nos casamos en el año 2007, por allá en marzo, el 3 de marzo del año 2007. Me casé con esa dama llamada Loedis Pérez, como toda pareja, con buenos deseos, buenos pronósticos en cuanto a formar una familia, siendo ya cristiano, éramos cristianos, vivíamos para Dios, le servíamos al Señor allá en la iglesia de Bovare, en el tabernáculo Ebenezer de Bovare. Y cuando decidimos, pues nos dimos cuenta, mejor dicho, que al transcurrir un año ella no quedaba embarazada, no había, y nos preocupamos y fuimos a la ciencia médica. Sin embargo, la ciencia médica, pues entre tantos estudios, tenemos una carpeta pues de este color así grande de estudios que indicaban y decían que era imposible que ella pudiera tener bebé. ¿Por qué? Porque ellos decían que ella era sangre negativa, yo era sangre positiva, entonces ellos me dibujaban una célula donde las células de ella no iban a reconocer el gen y iban a atacarlo cada vez, y ese era uno de los riesgos. Otros decían por un cuadro de insulina que ella tenía, un descontrol hormonal, problemas de ovulación, problemas de tiroides y una serie de cuadros que pues pronósticos o patologías que no iban a permitir que ella pudiera concebir un bebé. Fuimos a tantos médicos que nos recomendaban, íbamos a uno especialista, bueno, fuimos hasta un lugar llamado Fecundar, donde ellos son especialistas en todos estos casos. Hicieron estudios por todos lados y entre tantas cosas hubo un doctor que dijo, yo les puedo hacer a ustedes una ovulación por seguimiento, algo así, donde era que nosotros, ellos mismos nos enseñaron, eran como unas agujitas de insulina, se las poníamos allí en el vientre y ella iba a producir ovulación suficiente como para quedar embarazada. Sin embargo, nos encontramos que no fue posible, el abdomen se le inflamó pues tanto así que se llenó pues de esas cositas que le salen a las mujeres, miomas y cosas así. Bueno, eso fue una experiencia muy difícil porque tuve que sacarla de madrugada, llevarla al doctor, le tuvieron que hacer una operación, entre eso me pusieron a elegir que si le sacaban los ovarios o porque era muy grande lo que tenía allí adentro y le causaba un dolor inmenso. Y yo estaba allí en la sala y el doctor me dice, tiene que pensar y tener una decisión en 5 minutos. Sin embargo, yo me quedé allí y pensando, allí bajaron las promesas del Señor y bueno, me tomé de la mano del Señor e hicimos la decisión que Dios nos llamó, fue pagamos para que le pudieran extraer y no le cortaran. Pues era más costoso, pero siempre con la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Así pasamos por todo ese proceso, hermano. Estoy hablando de 13 años muy difíciles, donde muchas veces la autoestima está aquí arriba, la fe está aquí, a veces la fe busca disminuir y todas estas cosas pues suceden en estos casos. Sin embargo, bueno, Dios nos ayudó, Dios estuvo con nosotros, Dios fue bueno con nosotros. Me recuerdo que en una oportunidad, recuerdo yo, que estando yo, ya habían pasado unos cuantos años. El que ha vivido esto y esté pasando por esto sabe que esto es muy difícil, a veces se deprime la persona, la pareja, y uno tiene que estar allí pues tratando de que manteniendo la paz,
y todo esto, porque son una serie de cosas pues que surgen en esos procesos que no los pudiera decir acá porque el tiempo es resumido, pero en una de esos años, quizás 6 años en espera, 7 años, 6 años, nosotros teníamos un negocito y yo estaba allí sentado contando un dinero porque me tocaba hacer las compras para surtir el negocio. Eran como horas de las 2 de la tarde, algo así, donde el sol está incandescente y donde la gente, sobre todo allá en mi pueblo, no sale. Están en sus casas porque el sol es inminente. No había nadie, estábamos en una esquina, en el negocio, y yo estoy contando un dinero así, sentadito, haciendo la lista. Y cuando yo veo como que por el vidrio del mostrador hay como una sombra, pero yo sin embargo no me levanto de una vez porque acomodé el dinero, tratando de acomodar todo para luego atender a la persona. Eso fue rápido, mi hermano. Y cuando yo hago así, que yo me levanto para mirar, no había nadie en el mostrador. Solamente lo que había en el mostrador era una sandalita de cuero, que luego iba a tener una historia muy larga de esperanza y de fe, de que cuando Dios te hace una promesa a ti, pues Él la cumple. Porque como dice Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta de lo que Él ha prometido. Cuando yo miro esa sandalita allí arriba del mostrador, me quedé impactado porque digo, esta sandalita, ¿qué significa? ¿Será que alguien llegó y como no le salía al momento, la dejó allí? Pero mi mente comenzaba a decir, pero tan rápido, si eso no pasaron ni siquiera un minuto, ¿no? Entonces yo llego, bueno, en mi mente natural, tomo la sandalita y me dirijo hacia la esquina, hacia los afueras del negocio. Es una calle que tiene 4 esquinas, estamos en una esquina, y cuando yo miro hacia el lado derecho, al lado izquierdo, hacia el frente y hacia atrás, no había absolutamente nadie, hermano. Dios, que es mi testigo, sabe que yo algún día tendré que pararme a dar cuenta de lo que yo estoy diciendo, y sé que lo que estoy hablando pues es la pura verdad porque me pasó a mí mismo. Entonces, al ver que no había nadie, me devuelvo con mi sandalita sin pensar en nada espiritual, hermano. Mi mente natural. Solamente entré y cuando coloqué la sandalita aquí, dije, la voy a colocar aquí porque quizás la persona vino y a lo mejor vengo ahorita a retirarla. La coloco y la dejo allí. Y me siento y sigo contando. Pero en una de esas baja el Espíritu de Dios, aleluya, y me dice, ¿ves la sandalita? Y yo llego y la vuelvo a mirar y comienza algo a moverse en mi corazón y siento, no una voz audible, hermano, pero en mi corazón, Él me habla y me dice, te voy a dar un hijo, me dice. Hermano, y cuando yo siento eso en mi corazón, comencé a derramarme, sentí su presencia y sentí algo sobrenatural en ese momento. Y yo veo y es donde me doy de cuenta que todo era Dios produciendo, dándome una promesa, llamando mi atención, hermano. Porque Él sabe cómo llamarnos la atención y cómo lidiar con nosotros cuando quiere cumplir su palabra, hermano. Lo cierto es que agarré esa sandalita allí, hermano, lloré y lloré como ustedes no tienen idea. Derramé mi vida y le dije, Señor, yo creo esta palabra. Y algo me dijo, tómala y guárdala en un lugar y consérvala hasta que el niño esté aquí manifestado. Así lo hice, llegué a mi casa muy contento, hermano, alegre, con aquello que algo se movía en mí. Y cuando llego a mi casa consigo a mi amada esposa del otro lado de la habitación. Y precisamente en ese momento, cuando yo llego con la sandalita, la consigo en ese momento donde ella está decaída, porque había momentos que estaba pues feliz, alegre, se le olvidaba, pero había momentos que de repente se acordaba de querer tener un niño. Y en ese preciso momento, hermano, no son casualidades, Dios sabe lo que hace. La consigo allí pues derramada, triste, y cuando yo la veo ya yo supe que estaba pasando por esos momentos depresivos, digamos, o de nostalgia. Y me acerco a ella y la abrazo y ella pues se limpia las lágrimas y yo le digo, mira mi amor, y le cuento todo esto que les acabo de contar. Ella comenzó a llorar, me abrazó y yo le digo, mi amor, usted va a agarrar esta sandalita, así como Él me lo ha hecho sentir, póngala en una de las gavetas de la peinadora, allá en lo más oculto, donde algún día yo creo, mi amor, que Dios nos va a dar un hijo. Y así pasó, la colocó. Pasaron más años, hermano, más tiempo. Los años se hacen largos, las horas, los minutos, los días se hacen muy largos en los momentos de espera, hermano.
allí donde el Señor obra en nosotros en paciencia y pues está allí con nosotros. Está tan cerca que muchas veces lo sentimos nosotros tan lejos, pero Él está tan cerca, al lado de nosotros, allí con nosotros en ese proceso. Bueno, mis amados hermanos, mi esposa pues agarró aliento, seguimos el transitar de la vida. Yo le pedía mucho al Señor cuando llegan esos momentos que Él me diese a mí por lo menos un sueño. Yo no soy dado mucho a los sueños, creo que pues no tengo esa vocación en Dios, tenemos otra, pero sí creemos en los sueños, creemos en las cosas, en las visiones, todas las cosas sobrenaturales del Señor que se manifiestan en sus hijos. Y estando allí, hermano, pidiéndole yo al Señor por mucho tiempo que me diese pues un descanso, porque llegaba la ansiedad, llegaba hoy, hermano, y yo decía, Señor, sobre todo pues cuando venían esos momentos del Día de las Madres, esas cosas, me tocaba lidiar conmigo, con mi esposa, y bueno, tomando aliento en el Señor siempre, procurando pues con la ayuda, porque todo ha sido su gracia, hermano. En ningún momento, en esos momentos, uno no puede hacer nada, uno no puede darse aliento por uno mismo, uno no puede animarse por uno mismo, tiene que ser el Señor que lo anime a uno. Y yo llego y le digo al Señor que me dé un sueño, sin embargo, el sueño nada que llegaba. Pasaron, qué sé yo, hermano, unos 5 o 6 años y el sueño nunca llegó. Recuerdo que fuimos para unos cultos en un cierto sector de acá, del estado Lara, y un hermano que nos encontramos nos decían, oye hermano, mira hermano John, que sabían mi caso, me decían, hay un hermano tal, que ese hermano tiene un don maravilloso y él ha orado por muchas hermanas y ellas han quedado embarazadas. Y hermano, no tenemos duda de eso, Dios ha dado dones a los hombres, Dios ha dado todas estas cosas. Ahora yo estoy contando mi experiencia, cómo la vivimos, y cuando yo me dicen eso, pues como andamos en esa ansiedad, uno le echa mano a todo lo que le dicen a uno de parte de Dios. Y me acerco al ministro de Dios y le digo, hermano, y no hallaba cómo llegarle, comienzo pues allí de alguna forma llegarle y decirle que lo que nos pasaba con mi esposa. El hermano pues al cabo de un pequeño momento de conversación le manifesté nuestra necesidad y él me dice unas palabras que yo considero que no están fuera de contexto ni nada, simplemente que era para profundizar las raíces más de este testimonio. Cuando yo le digo al hermano esto, el hermano me dice, hermano, lo que pasa es que ustedes no han tenido ese bebé porque ustedes no han creído lo suficientemente como para tener ese bebé. Y él me lo dice a manera como de una exhortación y yo la tomé de parte de Dios. Sin embargo, bueno, eso me deprimió, estuvimos en el culto, mi mente estuvo pues pensando en todo eso que él me dijo. Y parece ser que la fe como que en uno está allí en un vaivén pues. Bueno, pasó ese momento. Él me habló acerca de Abraham, el padre de la fe, de todas estas cosas, como ustedes saben ese relato acerca de Abraham allá en Génesis. Y me vine para mi casa de ese sector y estos días pasaron y yo pues sentía que me deprimía más, que como que yo no tenía fe, hermano. El enemigo me buscaba engañar a decirme, tú no tienes fe, eso es verdad, tú no tienes suficiente confianza en Dios como para que Él te dé un hijo, ni para que les dé un bebé. Y bueno, allí estuvimos en esa batalla, en esa gran lucha otro tiempo más. Sin embargo, bueno, para resumir esto, me recuerdo que a mi esposa Dios también le dio una evidencia. Ella fue un día a hacer unas compras cuando estaba la situación en Venezuela que había que hacer cola para 2 harinas y todo esto. Ella fue a hacer la cola, le habían conseguido un ticket para la cola y cuando llega al supermercado, al lugar que es en el Recreo, allí en el Central Madridense que existía allí, ella estaba allí, entró directo y no había nada para comprar. Todo se había agotado los productos de primera necesidad. Entonces un muchacho que está así le dice, hermana, porque le dijo, pero por lo menos aproveche y llévese un paquete de pañales que también está en oferta. Y ella cuando escucha eso, mira, y ella dice, la mente le dice, pero ¿para qué yo voy a comprar pañales si yo no tengo niños? Y allí bajó la fe en ese momento y le dio la experiencia que también ella necesitaba. Y algo le dice, tómalo y créelo, que te voy a dar un hijo. Hermano, tan cierto como se lo estoy diciendo. Ella estaba como que en una duda, en una de esas, venció las barreras de la duda y se decidió y tomó el paquete de pañal y se lo trajo, hermano, para la casa. Y lo colocó pues allí en el mismo lugar donde habíamos guardado la sandalita, allí en una gaveta, que era como una evidencia, una promesa que Dios nos estaba dando para una bella experiencia, hermano. La colocó allí y eso también se mantuvo por unos años más allí. Un día, una hermanita de un campo nos visitó con unos niños
y se nos hizo tarde y ya cargaba unos niños y no pudo comprar pañales. Y yo estoy sentado hablando con el esposo, con el hermano en la sala, y yo miro hacia el cuarto que la hermana le dice, hermana Loedi, no tengo pañales. Entonces fuimos a darle una vuelta, ya era muy tarde, todos los negocios estaban cerrados, no había ningún negocio abierto. Nos devolvimos y cuando está ella conversando con mi esposa abre la gaveta y la hermana se da cuenta que hay un paquete de pañales y le dice, hermana Loedi, pero tú tienes unos pañales acá, tú no tienes bebé, tú me puedes dar, préstamelos, yo te los compro. Y lo que me di de cuenta fue la seguridad, cómo Dios comienza a fortalecer la fe de sus hijos cuando le va a darle una bendición. Yo vi que mi esposa, después de tanta depresión y tanta cosa, yo veo que ella con una firmeza mira a la hermana con respeto y le dice, mi hermana preciosa, esos pañales son intocables. Ahí está la fe, hermano. Es de cuestión de decisión de nosotros. La decisión está en nosotros, en echarle mano a las promesas de lo que Dios te ha dicho y te ha prometido. Ella simplemente le dijo, mi hermana preciosa, esos pañales son intocables, no te puedo dar de eso. No le explicó, que es lo que me llamó más la atención, no le dijo nada, guardó su paz y yo seguramente confío que la hermana lo entendió. Guardó su paz y los dejaron allí. Hermano, al cabo de un tiempo, yo había escuchado acerca de Abraham como el padre de la fe, como un hombre inquebrantable en la fe, como un superhombre. Y sin duda que los hombres de la Biblia fueron hombres que tuvieron experiencia, pero sabemos también que la Biblia dice que ellos fueron sujetos a pasión, que ellos también pasaron por lo que nosotros pasamos. Y cuando un día yo vengo llegando de hacer un transporte y yo me acuesto en una hamaca en mi casa y yo miro así hacia mi costado y está un folleto que se llama El Patriarca Abraham. Lo veo y lo miro y algo se conecta, hermano, porque cuando estas cosas suceden, usted y yo no tenemos nada que ver, solamente tenemos que echarle mano a la fe y Dios hace lo demás. Te produce el sentir, te da el querer como el hacer y Él es el que produce todos los resultados. Y yo llego y miro así y algo se conectó, que eso sin duda fue Dios, y me motivó a leer ese mensaje. Yo lo tomo así y lo volteo. No era que yo andaba muy espiritual, no era que yo andaba en la cúspide de la espiritualidad. Normal, hermano. Sencillamente lo agarré, pero él me puso el sentir, me motivó y cuando volteo el mensaje leo la parte de atrás de lo que se trata, pues un extracto de lo que se va a tratar este mensaje y se movió mi corazón. Pero algo me dice, antes de leer el mensaje, lee la historia de Abraham por ti mismo, no lo que te cuentan, sino por ti mismo. Porque somos nosotros mismos que leyendo la palabra, Él puede bajar en fe, en revelación y nos da la promesa, hermano. Y cuando yo estoy leyendo allí la historia de Abraham, pues hojeando esto, hermano, allí estaba Dios moviéndose en mi corazón. Y cuando veo allí fue donde mi fe se activó, hermano. Esta parte es importante porque cuando yo estoy leyendo, yo me doy de cuenta que Abraham, Dios le había hecho una promesa de que Sara iba a tener un hijo y todas estas cosas. Sin embargo, vemos que en el transitar de la vida, él dijo, la Biblia dice que él luchó esperanza contra esperanza, aleluya, y que no fue movido, y que, sin embargo, él pasó quizás las mismas batallas en la mente, las mismas luchas de donde él de repente buscó deprimirse, pero eso no significaba que él no creía que Dios podía darle un hijo a su esposa. Es dos cosas muy distintas. Una cosa es la lucha que viene a su mente y otra cosa es lo que usted puede en esa batalla echar mano. Usted dice, Dios, si Dios hizo el sol, hizo la tierra, hizo las células, me hizo a mí mismo, para Dios es nada imposible crear a un niño en el vientre de una esposa, de una mujer que la ciencia ha dicho que es estéril. Para nada eso es difícil, para nada para Dios. Y eso es lo que nunca puede percibir cuando una persona es hija de Dios. No puede tener incredulidad. Sin embargo, están las batallas, las luchas, la guerra, la batalla jamás peleada en la mente. Y esa también la libró Abraham. ¿Por qué lo decimos? Porque vemos que Abraham, luego que se encuentra con aquella sierva, la esposa lo lleva y le dice, pero toma a la sierva y ten un hijo con ella. Y así él lo aceptó, lo recibió y así lo hizo. Sin embargo, esa no era la voluntad de lo que Dios le había dicho a él. Entonces encontramos que cuando yo leo esto, algo me dice, ve, así que descansa. No te preocupes por las luchas que tienes en tu mente. Eso no significa que tú no tienes fe. Tienes fe, me dijo. Tú tienes fe, hermano. Eso me fortaleció. Me bendijo tanto Dios esa tarde que el que me veía en mi casa, yo estaba solito en mi casa, mi esposa no estaba,
decía que me había vuelto loco porque algo me tomó y yo corría de la puerta de atrás a la puerta de adelante gritando, corriendo, llorando, diciendo: Señor, yo tengo fe, yo te creo esa palabra, Señor, tú nos vas a dar un hijo. Y me hizo recordar: ¿te acuerdas de la sandalita? ¿Te acuerdas del pañal? Así que te voy a dar un hijo. Y me volvió a animar en la fe y me volvió a activar, pero esta sí era genuina, era Dios, porque al cabo de unos tiempitos comienzo a tener unas experiencias, y esto que le voy a contar, así como lo conté aquí una vez públicamente en el culto, en esta iglesia, estaba yo acostado en la cama y yo estaba leyendo Fe Perfecta, donde el profeta habla acerca de las ardillas y todas estas cosas que ustedes conocen. Los que han leído el mensaje saben del relato que estamos hablando, de Hattie Rai y de todas estas cosas. Y cuando yo estoy leyendo eso, en mi casa teníamos, hermano, una invasión de ratones, una plaga terrible. Era como que hasta sobrenatural, hermano, porque yo no había visto tantos ratones así en una casa. Ellos bajaban de las mesas de la cocina o de los mesones, bajaban como hormiga, hermano, se ponían en el piso, hermano, esa cosa, y eso me tenía aterrado. Yo buscaba veneno y nada, que lo podíamos por meses, buscando intentar acabar con esos ratones. Y yo estoy acostado, me acuesto así, hermano, no era emoción, no era una voz audible porque yo le estaría mintiendo, pero Dios habla en el corazón, algo se asienta en mí y me dice: pero no hay ninguna diferencia. El profeta estaba hablando de las ardillas, el hermano Orán está hablando de las ardillas, y él dijo la palabra. ¿Por qué tú no dices la palabra? ¿Qué quieres que haga? Hermano, era como un ensayo, un entrenamiento, y algo me decía al mismo momento: tú estás emocionado con este mensaje, no te emociones, que esto no se puede meter uno por emoción. Hermano, y tenía esa lucha allí, y me vuelvo a acostar, y estoy así acostado en la cama, y algo me dice: pero ¿qué quieres? Dilo. Y cuando yo miro así, que estoy como que batallando con la voz de Dios y con la voz del enemigo, yo miro hacia la cocina, acostado en mi cama con el folleto en un lado, y veo que estaban bajando los ratones. Hermano, me quedo allí mirando ese cuadro y yo digo: ¿será que lo hago? ¿Será que digo? No estaré emocionado. Hermano, pero de repente algo se asentó y yo digo: bueno, que venga un gato. Los hermanos acá se rieron cuando lo dijimos en el culto públicamente, se rieron. En una oportunidad, ahora lo estamos transmitiendo por acá también, porque precisamente eso sucedió, hermano. Yo le digo: que venga un gato. Bueno, tú me estás diciendo que diga una palabra. Bueno, que venga un gato y que se coma un ratón, y como señal que yo lo pueda ver. Hermano, y me quedé así con eso, y me acuesto en la cama, me quedo como dormido en la cama, y de repente siento que la cama por debajo le dan un golpe, ¡pum!, a la tapa de la cama, y me despertó. Y miré y estaba el folleto, y me quedo así, y de repente estoy mirando así y ¡pum!, le vuelven a otro golpe. Y cuando yo miro así, hermano, allí venía saliendo un gato blanco, hermano. Y lo más tremendo es que salió apuradito, pero yo no le vi que cargaba. Y algo me dice: ¿qué más quiere? Yo le digo: quiero ver si en verdad se comió un ratón. El gato se devolvió. Ellos que son tan meticulosos cuando están comiendo, se devolvió, se asomó la cabeza en la puerta de mi cuarto, y allí tenía el ratón con la cola. Y yo, aleluya, fue una experiencia de ver de que la fe es como una llave, hermano. Cuando Dios permite y usted sabe cómo meter la llave, usted mete la llave y lo demás lo hace Dios. Él abre las puertas, Él abre lo que es imposible para el hombre, Él hace lo demás. Eso me impactó y comenzó la fe a aumentar, porque el milagro estaba cerca. Lo que le había pedido por años, un sueño, nunca me lo dio de ahí para atrás, porque todo tiene un tiempo en la vida. Y cuando, sin pensarlo, sin imaginarlo, me quedé con eso impactado, hermano. El gato hizo un desastre, pues se comió todos esos ratones, porque salí de la casa y cuando regresé en la tarde de buscar a mi esposa, increíblemente mi esposa nos dimos cuenta que no había ni uno. El gato había hecho, y el gato no supe por dónde entró, por dónde salió, cómo se salió de la casa, no sé, pero sabemos que todo eso lo estaba produciendo Jehová de los ejércitos, el Señor, el Dios de los milagros. Traigo a mi esposa. Y bueno, pasaron un tiempo, y al cabo de un tiempo, hermano, allí estaba el sueño. Estoy durmiendo una noche y yo, sin pensarlo, sin imaginarlo, yo entro en un sueño donde yo entro como en un escenario. Los que han ido como a un teatro saben que todo es oscuro y que está como la plataforma y que hay un rayo de luz que enfoca solamente al artista. Y aquí estaban las tribunas, yo entré, y cuando yo entro, lo único que me doy de cuenta es que en los asientos no había nadie. No había nadie, ningún espectador de nada. Y lo que miro es allá, miro hacia allá, hacia donde está la plataforma, y ahí estaba el rayo de luz. Estaba un hombrecito pequeño y estaba otro joven, y el hombrecito pequeño tenía un bebé en los brazos. Es un sueño. Y él tenía el bebé en los brazos,
Yo nunca conviví con mi padre, yo nunca viví con mi papá. A la edad de 1 año me sacaron porque mi padre pues no pudo atenderme y hubieran circunstancias que no permitieron tener acercamiento con él. Eso fue lo que más me impactó de este sueño. Yo nunca tuve acercamiento con él, y cuando yo estoy parado, o sea, cuando yo veo estos dos personajes que están allí, uno tiene un hombre pequeñito con un bebé, yo ni siquiera hablé la palabra, hermano, solamente lo pensé y dije, pero ¿quiénes son ellos? Y parece ser que lo que estaba allí me discernió el pensamiento y me dijo, ¿quieres saber quiénes son? Y yo le digo, sí, quiero saber quiénes son. Y cuando yo digo sí, los dos personajes, los tres, el niño, el señor que tenían los niños y el otro, voltearon y me miraron. Hermano, yo nunca había pasado por una experiencia de cruzarme mirada conmigo mismo. Era yo el joven que estaba al frente del Señor. Y me miro cara, hermano, eso me impactó, mirarme yo, cruzarme cara a cara con mi propia persona. Y el otro que tenía era mi papá y tenía un niño pequeño. Y en ese momento me hizo entrega del niño y me lo puso en mis brazos. Y yo vi el bebé, vi el rostro, no se me olvida. Y cuando estábamos en maternidad, cuando mi esposa dio a luz, ese mismo rostro fue el que vi yo en ese sueño. Hermano, increíblemente para el incrédulo, pero para los hijos de Dios, esto es una realidad, esto es cuestión de fe. Así como se los estoy contando, al cabo de 9 meses, después de ese sueño, yo me paré y cuando me acosté después del sueño, miro el techo y algo me dice, el bebé viene en camino. Hermano, pero la fe es algo sobrenatural, no es algo como una emoción, es algo que se asienta y te dice, está concluido, es un hecho. Vas a tener un bebé. Yo le cuento eso a mi esposa, lloramos juntos en la mañana, le oramos al Señor y descansamos en el Señor, no sabiendo que a los 9 meses después de ese sueño, el 23 de febrero, hermano, el 23 de febrero del año 2019, mi esposa se empezó a sentir mal y fue a darse el día de mi cumpleaños. Yo cumplo año el 23 de febrero. Ese mismo día, hermano, mi esposa fue a que el doctor, sin decirme nada, sorpresa, y la sorpresa era que estaba embarazada el día de mi cumpleaños, le dieron eso, ella vino y me hizo una sorpresa. Está el video en Facebook, en nuestro perfil, está ese video, donde ella hizo como una cajita de regalo que se abría en 4 partes, y cuando yo llego ese día de la sorpresa, yo no sabía nada, y estamos allí, y ella me dice que tengo que jalar la tirita. Estaban unos hermanos allí acompañándonos en ese bello momento, y cuando yo jalo la tirita de un lazo, la caja se abrió en 4 partes. En un lado estaba la sandalita que me había dado hace 8 años atrás, en otro lado estaban los pañales, y en la otra parte estaban los ecos que decían y confirmaban que era una realidad. Y cuando yo miro eso, hermano, yo me quedo impactado. Yo no hablo, miro a mi esposa y yo le digo, es cierto. Y ella llorando me abrazó, estaba embarazada después de 13 años. Ese es el testimonio, mi hermano. Confío que estas palabras, que este testimonio, se me escapan detalles, hermano, pero yo creo que más bien me he excedido del tiempo. Sin embargo, confiamos que el Señor bendiga sus corazones por medio de este testimonio. Hace notorias sus obras en los pueblos. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Bendiciones. Escuchemos al hermano Abigail Martínez en el mensaje ¿Cuál es nuestra actitud ante el movimiento de Dios hoy? Parte 8. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Reciban un cordial saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es un privilegio nuevamente estar delante de su presencia. Recuerda que siempre venimos delante de la presencia del Señor. Y si tú estás delante de su presencia, ¿cuál será su actitud? ¿Cuál será mi actitud? Tiene que ser la actitud correcta que Dios acepta. ¿Cuál es esa actitud? La que es conforme a su palabra. Así que el Señor está administrando, es Dios administrando. Recuerde que Él envía sus ángeles. Los ángeles son mensajeros. Ellos traen un mensaje porque vienen de la presencia del Señor. Y viene el Señor y nos las da a conocer. Recuerde que Dios siempre está en medio de su pueblo, instruyéndonos, dándonos los beneficios que dice la palabra del Señor. El Señor, los pensamientos que tiene acerca de nosotros, como dice la Escritura, pensamientos de paz y no de mal. Así que cuando venimos a Él, a su presencia, sabemos que Él nos ama. El amor de Dios se proyecta a nuestros corazones. El amor de Dios se manifiesta en nuestra propia vida. Por eso las bondades, las bendiciones de parte del Señor
usted la ve y dice, oye, verdaderamente el Señor está conmigo, verdaderamente el Señor suplió en esta necesidad que tenía, verdaderamente sentí la presencia del Señor en la parte espiritual y nos damos cuenta que Dios está aquí, Dios está aquí. Dice ese himno, tan cierto como el aire que respiro, es algo que se experimenta, no es algo que usted le contaron, es algo que usted experimenta en su propia vida. Eso es seguridad. Cuando usted sabe que Dios está en su pueblo, usted tiene esa seguridad, esa certeza en su corazón, como dice esa escritura muy conocida, Hebreos capítulo 11, verso 1. Es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración, dice otra versión, la convicción de las cosas que no se ven. Sabemos que el Señor está aquí, trayéndonos un mensaje, porque la perfección de Dios para sus hijos, Él las da a conocer. Él nos dice qué es lo que Él quiere de cada uno de nosotros. Y si alguien se pregunta, ¿qué quiere Dios de mí? Bueno, la respuesta es muy sencilla. Romanos capítulo 12, verso 1 nos dice que debemos experimentar, pero primero tenemos que presentarnos a Él como un sacrificio vivo. Es un ruego, como dice esa escritura, ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que te presentéis como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ese es el culto inteligente, el culto racional. Y nos dice más, y no te conformes a este siglo. Se conforme, hermano y hermana. Se conforme a la edad de la Odisea, que dice, estoy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa. Esa es la expresión del espíritu de la edad de la Odisea, ese espíritu de estupor, un espíritu que hace que usted y yo nos conformemos. Por eso usted tiene que sacudirse de eso. Ahora, ¿de qué manera va a sacudir eso? Tomando el escrito está. Usted es llamado a perfección. Usted es llamado a manifestar el poder divino de Dios en su propia vida. La gente tiene que identificar a Jesucristo en usted. Y esa es la responsabilidad tan grande que tenemos cada uno de nosotros. Que puedan ver a Jesucristo en usted. A ese grado. Dios no espera menos de nosotros. No. Con Dios o le entregamos completamente nuestro corazón, nuestros deseos, o le entregamos al Señor esa vida que Él nos ha dado, pero Él no las pide a nosotros, el corazón. Él espera que usted se lo entregue. Que usted, eso no, que Dios no que se lo pida, no. Usted mismo, por cuanto la palabra lo ha convencido. Porque si lo convenció un hombre, entonces su base es el hombre. Pero cuando Dios lo convence a usted con la palabra, mire, las cosas es diferente. Ya usted en el Señor se crea un vínculo de devoción, de amor, de compañerismo. Es usted entregando su propia vida, rindiendo sus deseos, su libre albedrío, aunque no lo perdemos, pero sí se lo entregamos, como hizo el Señor Jesucristo. De la misma manera, si es posible, pasa de mí esta copa, pero, fíjese, pero un momento, vamos a hablarlo en nuestro lenguaje para que lo entendamos mejor, pero un momento, no se haga mi voluntad, porque mi voluntad no es hacer eso, porque era duro, era difícil, la copa que a él le tocaba, pero que si haga tu voluntad, lo que tú quieras. Eso es rendirse completamente delante de la presencia del Señor. Eso es alcanzar el nivel de obediencia que Dios espera de cada uno de nosotros. Así que la edad de la Odisea es conformista. Dice, no tenemos necesidad de ninguna cosa. Yo siempre digo hago esta expresión. Los ministerios, no lo necesitamos, estamos bien así. Dios envió un profeta, tenemos un glorioso mensaje. No, un momento, no podemos evadir lo que dice la palabra del Señor cuando Él ha constituido los 5 ministerios, cuando ha dado dones a la iglesia en el cual tiene que manifestarse cada uno de ellos. Siempre hago referencia a esto, que si en usted están los dones espirituales, si en usted hay un don de sanidad, si en usted hay un don de profecía, si en usted hay un don de milagros,
es creación por la palabra, y esto se tiene encajonado, no se pone delante de la presencia del Señor para que se manifieste. Recuerde que son las herramientas de Dios. Y usted sin herramientas, usted puede ser el mejor albañil, el mejor carpintero. Mire, usted puede ser usted puede ser la mejor costurera. Pero si no tiene el hilo, la aguja, la máquina de coser, si no tiene los patrones para hacer, si no tiene la tela, mire, usted podrá ser la mejor costurera de Venezuela, del mundo. Pero sin el material, sin los instrumentos, sin las herramientas, usted no puede hacer nada. La iglesia, sin el poder divino de Dios, no puede hacer nada. Simplemente vamos a estar hablando de lo que Dios hizo en el pasado. Siempre hago referencia a esto. Vamos a hablar de historia, aunque son verdaderas, son historias porque están en el pasado. Vamos a hablar del futuro, de lo que Dios hará. Y a veces decimos, bueno, lo que Dios va a hacer. Y como que nos sacamos a nosotros mismos del cuadro, como que ponemos a otra generación qué es lo que van a lograr hacer eso. Y a nosotros. ¿Y dónde quedamos nosotros? Cuando Dios lo ha llamado a usted a que lo manifieste a Él, aquí en su presencia, y ora. Como le dijo el Señor, y es uno de los casos que vamos a estar viendo a la mujer samaritana. La hora viene, y la hora es la hora de que los 5 ministerios estén en operación. Ya es hora. ¿Acaso no decimos, siempre decimos, y eso lo vemos a través de la Escritura, que estamos en el tiempo donde Él ha restituido todas las cosas? Estamos en ese tiempo, recuérdelo, el orden. Esto empezó con Lutero, con justificación. Después pasó a santificación, con Wesley. Ahora con la edad pentecostal, donde se manifestó el poder de Dios. Ahora nosotros tenemos toda la revelación de la palabra. Nosotros no podemos evadir, eso lo que nos hace es más responsable decir que tenemos la revelación del mensaje de la hora. Eso nos hace responsable, porque si nosotros decimos, si nosotros predicamos, si nosotros confesamos que tenemos la revelación completa de la palabra, quiere decir que nada se puede poner a un lado de lo que ha sido profetizado. Y viene la pregunta, ¿qué ha profetizado Dios? Porque Él es el profeta. ¿Quién es el profeta? Jesucristo, el Espíritu Santo, Él es el profeta. Simplemente han tomado instrumento. ¿Quién es el pastor? El pastor es el Señor Jesucristo. Dice que Él es el pastor de los pastores. ¿Quién es el apóstol? Ese misionero, el Señor. Simplemente utilizando sus instrumentos. Y Dios utiliza los dones de profecía. Eso puede estar en hermanos y hermanas, dones de profecía. Un don de lengua puede estar en hermanos y hermanas. Don de interpretación puede estar en hermanos y hermanas. Don de milagro de igual manera, de sanidades. Pero eso como que se ha dejado a un lado, eso como que se ha puesto allá en el pasado, cuando es algo que tiene que estar manifestado hoy en su iglesia. Vuelvo y le repito, son las herramientas de Dios para el beneficio del cuerpo místico de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que Dios es un Dios de orden. No podemos desordenar la cosa. No podemos decir, cuando se toma Efesios 4:11, identificar solamente el ministerio, usted sabe, del profeta, del pastor, del evangelista, quizás por allá, así como que a duras penas, el del apóstol y el del maestro, así como que, bueno, usted sabe. No, nosotros tenemos que ser claros, somos luz, decimos la luz para la hora, somos la luz de la hora, entonces debemos alumbrar el camino. Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de alumbrar el camino. ¿Cómo se le encendió? Hermano, hermana, dígale a otro cómo se le encendió la luz. ¿Cómo es que tú lo ves tan claro? En nosotros no debe haber oscuridad, no, tiene que haber claridad, porque somos hijos de luz. Así que la actitud, la palabra actitud, eso es nuestra postura, nuestra posición.
Es el significado, los sinónimos de esa palabra, postura, de actitud. Nuestra actitud ante lo que Dios está manifestando ahora determina qué nivel espiritual tiene usted. Porque a estas alturas ya nosotros no podemos estar dudando, claudicando, así como que hacían aquellos hombres en el tiempo de Elías, claudicando entre dos pensamientos. ¿Pero qué hace el Señor? Siempre hay un hombre de Dios que se para y dice que conozca este pueblo que lo que he hecho es por tu mandato. ¿Y qué se manifiesta? Lo difícil. Difícil era que bajara fuego y consumiera el altar de sacrificio. Eso era difícil, eso no es cualquier cosa. Que lamiera las aguas, que echaran tanta agua que hasta desbordara y aún el fuego lamiera todo eso. Se absorbiera todo eso. Solamente tenía que ser el poder de Dios. Cuando un hombre es enviado por Dios, Dios lo equipa, eso lo sabemos, eso lo dice el profeta de la edad. Y le da, fíjese, le da el así dice el Señor. ¿Qué es el así dice el Señor? Eso se tiene que cumplir, eso se cumple. Por eso, cuando usted lee las Escrituras, usted puede ver el cumplimiento. Una de esas que puedo recordar en esta hora cuando le dijo el Señor, vayan y esperen en Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Eso era un así dice el Señor. Por eso baja el Espíritu Santo después que ellos hicieron su parte, porque había algo que estaba estorbando en medio de ellos. Lo que cómo se habían dispersado, cómo algunos habían negado al Señor, todo ese tipo de cosas. Incluso como uno había dejado el ministerio y volvió a su lugar. Todo eso Dios estaba esperando que ellos pusieran todo en orden para poder bajar el poder vivificador. Dios está esperando por nosotros lo mismo, que nos pongamos en orden con la palabra. Tenemos toda la instrucción dada por el Señor para no errar en el camino. Eso es muy importante que cada uno de nosotros. Y punto principal, hermano y hermana, necesario, es vital el Espíritu Santo. Usted como creyente de la palabra, usted hermana como creyente de la palabra, tiene que recibir el bautismo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo la va a guiar, lo va a guiar a toda verdad. El Espíritu Santo le va a confirmar que es la verdad. El Espíritu Santo le va a recordar todas las cosas. Así que vamos a leer una escritura que es Lucas. Está leyendo unos cortos versos. Lucas capítulo 4, desde el verso 1 hasta el verso 21. Lucas capítulo 4, verso 1 hasta el verso 21. Dice así la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días. Y era tentado del diablo. Y no comió cosa en aquellos días, los cuales pasado tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se hagan pan. Y Jesús respondiéndole le dijo, escrito está, que no con pan solo vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale de la boca de Dios. Y les llevó al desierto, a un alto monte, y le mostró en un momento de tiempo todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y toda gloria de ellos, porque a mí es entregada, y a quien quiero la doy. Pues si tú adoras delante de mí, serán todos tuyos. Y respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, a tu Señor Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y púsolo sobre las almenas del templo
y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, de aquí abajo, porque Cristo está, que a sus ángeles mandará de ti y te guarden. Y en las manos te llevarán, porque no dañe tu pie en piedra. Y respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y acabada toda tentación, el diablo se fue de él por un tiempo. Y Jesús volvió en virtud de espíritu a Galilea. Y salió la fama de él por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado de todos. Y vino a Nazaret donde había sido criado y entró conforme a su costumbre en el día sábado en la sinagoga y se levantó a leer. Y le fue dado el libro del profeta Isaías. Y como abrió el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados, para predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. Que el Señor bendiga su palabra en esta hora. Oremos. Nuestro Padre Celestial, te damos la gloria y la honra a ti, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dándote gloria, honra, alabanza, Padre amado. Por un día más, Señor, permitirnos estar delante de tu presencia para adorar y glorificar tu santo y precioso nombre, Señor. Nos ponemos en tus manos en esta hora, Padre amado, que seas tú revelando tu palabra, Señor. Seas tú, Señor, dando a conocer, Padre Celestial, ese tesoro, Señor, que está escondido en la palabra, que es solamente dado a tus hijos, Padre Celestial. Que tengamos revelación suficiente dada por el Espíritu para poder ver tu administración, Señor. Porque tú quieres de cada uno de nosotros decisiones, Señor. Decisiones que nos lleven, Padre Celestial, a subir, Padre amado, Señor, esas alturas espirituales, Señor, donde tú tienes cosas, Señor, grandes cosas para darnos a cada uno de nosotros, Señor. Como dice tu palabra, tú tienes pensamiento acerca de nosotros, pensamiento de paz y no de mal, para que obtengamos el fin que esperamos, Señor. Damos la gloria y la honra, Señor. Prepara nuestros corazones en esta hora, Señor, cuando hemos de traer tu palabra, Señor. Tú, Señor, las unjas, Señor. Unge el hablar y el oír por tu buena voluntad, Señor. Porque eres tú, Señor, el que administra, Señor. Tus ángeles, Señor, como cumplimiento de tu palabra, dicen que tú los envías para aquellos que serán herederos de salvación. Damos la gloria y la honra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si hay algún enfermo que pueda recibir sanidad en esta hora, Señor, por tu palabra, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre Celestial, algún desanimado, afligido, Señor, que esta sea la hora de liberación para ellos. Porque te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. ¿Cuál es nuestra actitud al movimiento espiritual hoy? Quisiera seguir leyendo aquí donde terminamos, que es el verso 22 de Lucas capítulo 4, donde nos dice, y todos le daban testimonio y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Y él le dijo, fíjese, de una vez cuando empezaron a argumentar que de todo lo que se estaba hablando, de todo lo que el Señor, fíjese, ellos no sabían, ellos ignoraban el proceso por el cual venía el Señor. Y siempre el Señor, siempre decimos esto, que el Señor cumplió las 3 etapas de la gracia. Aunque él no tenía nada de que arrepentirse, se lo dijo a Juan, y Juan le argumentó esto a él, le dijo, tú vienes a mí cuando yo tengo que ser bautizado de ti. ¿Pero qué le dijo el Señor? Hay un tipo, vamos a decirlo en nuestras propias palabras, Juan, hay un tipo, y el tipo es que el cordero, recuerda que el cordero es lavado antes de ser presentado al sacrificio. Lo mismo hizo el Señor en cortas palabras. Juan, nos conviene cumplir toda justicia. Entonces lo bautizó. ¿Por qué? Porque es un tipo de... Por eso
Dios siempre nos llama, hermano y hermana, y si hay algún hermano y hermana que no ha tomado decisión por el Señor en esta hora, es hora de que usted pueda poner su vida delante del Señor, tomar la decisión. No necesitamos hablarle tantas palabras para que usted pueda tomar decisión, simplemente le estamos diciendo algo tan sencillo como que Dios te ama. Yo creo que lo más grande que le puede decir, o nos pueden decir a nosotros, es que te amo. Y eso salga en una expresión de amor, de corazón. Eso es lo más grande que puede haber. Cuando alguien en sinceridad te dice, te amo, y usted sabe que es verdad, oye, eso llena un regocijo en el corazón de cada uno de nosotros. Entonces el Señor, fíjese, es importante eso, ellos se compungidos de corazón, dice la Escritura, oyendo lo que usted está oyendo en esta hora, y hablando a aquellas personas que quizás nos pueden estar escuchando en esta hora y no han tomado decisión por el Señor. Fíjese, ellos compungidos de corazón, dice la Escritura, redarguidos de corazón, porque sabían que no estaban bien delante de la presencia del Señor. Ellos hicieron una pregunta, varones, hermanos, ¿qué haremos? Pues Hechos capítulo 2, verso 37. Y los hombres llenos del Espíritu Santo, porque quien tiene que dar la respuesta es un hombre que ha pasado por una experiencia. Si no, no. Tiene que ser alguien que verdaderamente lo haya comprobado, experimentado. Ellos lo habían experimentado, habían comprobado, se había manifestado la realidad de lo que ellos estaban predicando. Recuerden que ellos fueron, el Señor los había enviado y ellos estaban predicando, sanaban enfermos y todo ese tipo de cosas, echaban fuera demonios, pero ahora ellos tienen su propia experiencia de que Jesús ahora, el Cristo, vivía dentro de sus corazones. Ahora, si Cristo está en el corazón del creyente, si usted y yo decimos, manifestamos, predicamos, que Cristo está en nuestro corazón, ¿quién va a hablar? A menos que usted lo contrista, a menos que lo resiste, lo contriste y lo apague, pero no puede salir otra cosa de su corazón, sino el que está gobernando el corazón del hombre y de la mujer, en este caso, el Espíritu Santo. ¿Lo lleva a dónde? Arrepentido. Confiesen los pecados. Y luego se van a ir a bautizar en el nombre de Jesucristo. Si lo hacen de otra manera, no surgirá ningún efecto. Tiene que ser el nombre de Jesucristo porque ese fue el que murió por sus pecados. Se arrepiente, se bautiza y Dios ha prometido por la palabra darle el bautismo del Espíritu Santo. Ahora, estos hombres, volviendo a este punto, estos hombres no sabían, ellos no sabían qué era lo que había sucedido. Por eso empecé aquí en el verso 1 donde dice Jesús lleno del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué sucede? Se bautiza, Juan lo bautiza, lo lava el cordero y de una vez y Juan es testigo de lo que había sucedido, porque había una promesa sobre quien viera descender el Espíritu Santo. Y Juan lo dice, Juan dice que vio al Espíritu Santo descender, lo vio descender como una paloma, como si fuera una paloma. No era una paloma, pero como si fuera una paloma, y posó sobre él. Las dos naturalezas encontrándose, de la misma naturaleza, aunque son animales totalmente diferentes, pero son animales que gozan de la misma naturaleza, son mansas, humildes de corazón. Por eso Jesús lleno, aquí dice la Escritura, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió y fue llevado por el Espíritu Santo lo llevó, porque siempre viene la prueba. Usted no puede tener una victoria, hermano y hermana, sin tener la prueba. Como usted y yo vamos a decir que somos victoriosos y no hay prueba. Vencemos, somos victoriosos, vencemos todos los que se nos presenta. Entonces Dios permite que venga alguien a pisarle el callito del dedo que usted está cuidando. Porque usted lo sabe, que cuando usted se lastima un dedito por allá, se levanta una uñita, siempre ese es el dedo que uno se tropieza. ¿Qué cosa? Bueno, Dios permite esas cosas. Y Dios permite que venga alguien y le pise el dedito que usted tiene lastimado. A ver cuál es su reacción. Dios la sabe, por supuesto. Pero Dios le quiere demostrar a usted que aún usted no ha alcanzado ese nivel. Ahora, ¿para qué? ¿Por qué Dios lo hace de esa manera? Porque Él quiere que usted llegue a la perfección. Un hombre perfecto, una mujer perfecta, es aquellos que han alcanzado la madurez. Aquellos que han alcanzado el propósito para el cual han sido llamados. Usted como creyente, usted tiene que saber para qué lo llamó el Señor. Usted no puede ser solamente
un hermano que viene y se sienta en la iglesia y escucha la palabra y se va sin ningún efecto. Yo meditaba esto en la mañana. Uno no puede entrar a la iglesia y salir de la misma manera. Tiene que haber un cambio, algo tiene que suceder. El profeta le dice, o sale mejor o sale peor. Pero nosotros somos llamados a salir mejor, a salir edificados, a salir llenos cada vez que mi copa esté rebosando. Es que yo tengo el bautismo del Espíritu Santo. Usted tiene que salir de la iglesia con esa copa rebosando. Usted tiene que saber qué le dijo el Señor. Por eso usted no puede estar distraído en un servicio. Si usted se distrae en un servicio, usted pierde la línea. Es como que un dictado. Si está el maestro dictándole algo, como que yo le leo esta escritura, y usted se descuida, yo sigo leyendo. Y usted quizás siga anotando hasta donde se volvió otra vez a concentrarse. ¿Pero tendrá sentido? No va a tener sentido porque va a saltar partes importantes. Así es Dios. Cuando está predicando, cuando está trayendo su palabra, cuando está en la administración, tenemos que despertar, tenemos que entender, hermano y hermana, que es el Señor que está enviando el ángel, el ángel, para traer un mensaje. Usted y yo tenemos que estar siempre pendientes a la predicación de su palabra. Entonces estos hombres no sabían, por la experiencia que Jesús había pasado, cómo el enemigo, llevado, como dice aquí la escritura, llevado por el Espíritu Santo, para que el enemigo lo tentase en el desierto, cómo había vencido el diablo. Y cosa tremenda es vencer al enemigo sin el Espíritu. Usted no lo puede hacer. Es necesario. ¿Por qué no lo puede hacer? Porque es necesario el Espíritu Santo. Porque tiene que haber un respaldo. Yo le puedo citar, yo puedo reprender al diablo, pero si no hay una convicción en mi corazón, si no hay una seguridad, no va a funcionar. Tiene que haber seguridad en el corazón. El diablo, y eso lo hemos visto a lo largo de los años, cómo se puede reprender al enemigo, pero si no hay una vida que respalda eso, el enemigo no va a hacer caso. Pero cuando hay una vida vivida, una vida que es digna del evangelio, el enemigo sabe con quién se está enfrentando porque ve la representación de Dios en usted. Por eso la importancia, hermano y hermana, de ver su manifestación para la hora. Por eso este tema, ¿cuál es su actitud? Cuando usted ve, su actitud determina su nivel espiritual. Eso lo determina. Porque si estamos hablando, la iglesia, ¿qué es la iglesia? La iglesia es el cuerpo de creyentes. Pero usted y yo no estamos viendo al Señor en los hermanos. Hay una falla. ¿Dónde está la falla? Ya, no, es que aquel se equivoca y aquella se... No, la falla está en nuestra visión. ¿Quién se podía imaginar? Y eso lo leemos hoy, que David era conforme al corazón de Dios. Muchos pudieron haber argumentado y decir, no, mira, mandó a matar al esposo de Betsabé. No recuerdo ahorita el nombre del esposo. Mandó a matar al esposo de Betsabé para quedarse con la mujer. Oye, eso es tremendo, esa actitud. Pero ¿quién era David? Un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué eso que hizo? No, porque él se arrepentía, él se humillaba, él reconocía sus pecados, sus errores, y Dios los justificaba. Por eso cuando usted viene delante de su presencia y usted le pide perdón al Señor, Dios lo perdona. No importa, hermano y hermana, lo que haya sucedido, Dios lo perdona. Estamos en un ambiente espiritual donde el Espíritu Santo está haciendo una gran obra en los creyentes, está perfeccionándolo, está limpiándolo, está sacándolo, cada día lo saca más del mundo, de las costumbres del mundo. Por eso es que el mundo no nos entiende, ni nos entenderá. ¿Por qué? Porque su visión es la visión natural. Por eso el borracho está allá y nadie lo critica, porque él está ahí en su ambiente. El mundano, la mujer se viste como quiere, nadie la critica, más bien hay una admiración hacia ella. El mundo admira la manera como se viste.
cómo se comporta el hombre malo allá en la calle. Por eso a nosotros nos mira de una manera extraña, porque no somos del mundo. Eso lo dice Juan, nosotros no somos del mundo. Simplemente fuimos manifestados en este mundo para demostrar que hay un Dios que salva, hay un Dios que sana, hay un Dios que lo lleva a la perfección. Estamos hablando de algo real y algo genuino. Así que fíjese, el Señor, haber pasado por estas etapas de la gracia, por las 3 etapas de la gracia, dice aquí que tomó el libro. ¿Y qué sucedió? Empezó a citarle la profecía. Usted no puede sacar las profecías de la Biblia. Es más, de hecho, la Biblia dice, tenemos la palabra profética más permanente, en el cual hacéis bien de oír, de estar atento como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. La Biblia es el libro de profecía de Dios. Por eso usted no puede sacar ninguno de los poderes de Dios, porque si lo hace de esa manera, estaría restándole a la palabra. Y recuerda lo que dice la Escritura, si usted le quita, Dios le quita del libro de la vida, y si le añade, Dios le añade las plagas. Entonces fíjese, ¿y cuál es plaga? Una de las plagas es que se vuelve escéptico. Por cuanto no creyeron a la verdad, Dios envía espíritu de error para que crean a la mentira. Fíjese el peligro que hay de tomar una decisión a la ligera. A mí no me parece. ¿Cómo usted va a decir o yo voy a decir tales expresiones sin primero comprobar? ¿Ya Dios le dijo? ¿Ya Dios le confirmó a usted que no es la verdad? Estamos hablando de algo real, algo genuino, recuérdelo. Y en palabras del profeta le da en uno de sus mensajes, dice el profeta que usted, sin el Espíritu Santo, no estará abierto a una total y completa revelación. Así que estamos limitados. Hay un límite sin el Espíritu. Los discípulos estaban limitados sin el Espíritu. No fue sino hasta que recibieron el bautismo del Espíritu Santo que ellos dieron ese paso, hablaban y la gente sorprendida y la gente decía, estaban sorprendidos de su predicación porque sabían, los tenían identificados, sabían que eran sin letra e ignorantes, dice la palabra. Ellos estaban atónitos. ¿Por qué causa? Porque Dios hace ese cambio. Usted que hacía lo malo, ahora hace lo bueno. Usted que robaba, ya no roba más. Usted que hacía lo malo, ya no lo hace más. ¿Por qué causa? Hubo un cambio. Así que estos hombres empezaron a argumentar y a decir, no, este no es el hijo de José. Ya cuando el Señor escuchó esa expresión, le dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. Es un refrán que ellos tenían allá. De tal manera como que hemos oído haber sido hechas estas cosas en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Como que, bueno, pruébame si es verdad. Y que haz un milagro aquí. Eso no funciona de esa manera. Y le dijo, de cierto, digo que ningún profeta es acepto en su tierra. Mas en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, que hubo grande hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas le fue enviado Elías, sino a Sarepta de Sidón, a una mujer viuda. Y fíjense, sigue diciendo, y muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, mas ninguno de ellos fue limpio, sino Naamán el Siro. Entonces todos en la sinagoga fueron llenos de ira, oyendo estas cosas. Me pone a leer la escritura detenidamente. ¿Qué estaba haciendo el Señor? Quitándole las escrituras. ¿Acaso es mentira lo que él estaba diciendo? Era la pura verdad, porque Dios tiene una escogencia. Por eso usted ve la verdad, usted ve la manifestación y el otro no lo ve. ¿Por qué? Porque hay una escogencia de parte del Señor. Y más adelante el Señor se lo dice a sus discípulos, Señor, porque ellos hicieron esa pregunta,
Señor, ¿por qué a ellos les hablas en parábola? Y a nosotros nos dice las cosas claras. El Señor les dio la respuesta, porque ustedes son mis toñecos. No, porque a vosotros les he dado a conocer el misterio. A usted, hermano y hermana, les he dado a conocer estas perlas de parte del Señor. Por eso usted ve a diestra y a siniestra iglesias por todas partes. ¿Se predica esto? No, más bien argumentan, más bien dice, eso es pentecostalismo. Y se equivocan diciendo la verdad. Claro que es pentecostalismo. Es el verdadero Pentecostés, el verdadero jubileo. Porque lo dice Hechos, capítulo 2, cuando baja el Espíritu Santo, lo dice ahí mismito. Y lo vamos a leer rápidamente aquí. Como se cumplieron los días de Pentecostés, el verdadero jubileo. Claro que es el verdadero Pentecostés, el jubileo. Nosotros estamos en un jubileo, hermano y hermana. Y muchos no se están dando cuenta. Yo siempre digo esta expresión. Muchos enterraron al profeta de la edad con los poderes. No, Dios está presente. Dios está esperando simplemente que usted se rinda. Que usted sea un vaso de elección. Que esté apto para que el Señor pueda confiar en usted. Dios no le va a dar un poder tan grande para que usted haga uso de él. Sin el Espíritu no va a hacer daño. Y de hecho, fíjese, cuando una persona se arrepiente aquí, yo tengo esta expresión aquí, dice arrepentido, que significa acto para un servicio. Cuando usted se arrepiente de corazón, usted está dispuesto a no volver atrás. Que se equivocó, que cometió errores, sí, pero es un proceso. Dios lo va ayudando. Usted no se cae y se ensucia y se queda en el suelo llorando. ¿O sí lo hace? En lo natural no lo hace. Se cayó y más bien busca levantarse. Si nadie lo ve, se trata de pararse rapidito para que nadie se vaya a burlar de usted. Y se sacude, quita el polvo, la tierra, se raspó la rodilla, agarra y se cura. Pero usted dice, no, ya me raspé la rodilla, eso no sirve para nada más. No, usted se la cura. El cuerpo se aboca a eso y se cura la rodilla y sigue caminando normal. Así debemos hacerlo en lo espiritual. Así que es tremendo cuando tenemos estas expresiones, porque siempre va a haber la contradicción en la palabra. Y sigue diciendo en el verso 28, entonces todos en la sinagoga fueron llenos de ira oyendo estas cosas y levantándose le echaron fuera de la ciudad. ¿Por qué? Porque no les convenía. Le echaron fuera, dice aquí la escritura, lo echaron fuera de la ciudad. Qué tremendo es cuando podemos escuchar estas cosas, fíjese. Y le llevaron hasta la cumbre del monte. Qué tremenda ira tenía esa gente. Sobre el cual la ciudad de ellos estaba edificada para despeñarle. Lo querían tirar por un barranco. Y aquí en nuestro argot criollo lo querían tirar por un voladero. Querían matarlo. Mas él, pasando por en medio de ellos, se fue. Fíjese. Porque, y esto es algo que vamos a estar viendo más adelante, porque el Espíritu Santo viene. Recuerda que el Espíritu Santo no puede ser resistido. El que tiene que resistir usted es el diablo. Resistí al diablo y de vosotros huirá. Pero el Espíritu Santo es muy sensible y usted tiene que aceptar lo que el Espíritu le está hablando. Porque si no lo contrista y lo apaga. Y apagado queda sin efecto. Mateo, vamos a leer Mateo. Capítulo 13, verso 53 en adelante. Mateo, capítulo 13, verso 53 en adelante. Porque aquí vemos, fíjense, algo parecido. Dice el verso 53, y aconteció que acabando Jesús estas
parábolas pasó de allí. Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que ellos estaban atónitos. Y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estas maravillas? ¿No es este el hijo del carpintero? Fíjense, ya lo identificaron por la parte natural. Y que ese hermano yo lo conozco y esa hermana. Y mira, esas son sus expresiones, así hace él todo el tiempo. Yo lo conozco desde que estaba pequeño. Usted está viendo la parte natural. Es necesario que sea espiritual para poder ver la manifestación de lo sobrenatural. Sigue diciendo, verso 55, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? ¿Y sus hermanos Jacobo y José y Simón y Judas? ¿Y no están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y fíjese, tenían bien identificado. Sabían quién era, hasta los nombres de los hermanos. Y sabían que sus hermanas estaban en medio de él. Pero fíjense lo que dice el verso 57. Y se escandalizaban en él. ¿Por qué se estaban escandalizando? Si estaban viendo solamente la predicación de la palabra. Mas Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su tierra y en su casa. Y fíjense lo que dice el verso 58. Y no hizo allí muchas maravillas a causa de la incredulidad de ellos. Por causa de la incredulidad, Dios no le va a estar complaciendo caprichos a nadie. No. Se necesita un ambiente de fe, un ambiente propicio, donde pueda bajar el Espíritu Santo a manifestarse. Por eso siempre el consejo de parte del Señor es, no sea escéptico. Usted y yo no somos llamados a ser escépticos. Usted y yo somos llamados a ser sensibles a la voz del Espíritu. Sensibles, hermanos y hermanas. Somos llamados para escuchar al Señor, para verlo a Él manifestado. Porque ¿a qué viene el creyente a la iglesia? ¿Acaso no es a ver su manifestación? A eso es que viene el creyente a la iglesia, a verlo a Él moviéndose, a ver su predicación, a ver su instrucción, a ver sus órdenes. Fíjese, quisiera tomar aquí otro caso de Felipe. Allá ahora vimos ya la parte incrédula de las personas. Cómo el Señor, por causa de la incredulidad, no pudo hacer más maravillas delante de ellos. Pero ahora vienen los creyentes, con los que Dios le gusta lidiar, por causa de que ellos van más allá, entran en lo sobrenatural. Y cuando usted entra en esa atmósfera sobrenatural, se va el sueño, el cansancio, la molestia, la pesadez, el fastidio. La enfermedad huye delante de usted, los problemas quedan fuera. Usted ha entrado en comunión con el Señor. Eso es una experiencia que cada creyente no es que va a tener una vez. Todos los días, hermano y hermano, debemos estar en ese ambiente espiritual, vivir en esa atmósfera espiritual. ¿Pero qué se necesita para vivir en esa atmósfera espiritual? Debemos hablar de Él. ¿Cuánto hablamos nosotros de Él? ¿Cuál es su hablar en lo cotidiano, en lo diario? ¿Qué tanto habla usted del Señor? Al grado que fastidia a los demás. Porque el mundo se fastidia. Háblele de la sembrina del 24 de diciembre, del 31, para que usted vea cómo entra una algarabía, una emoción.
Y el que estaba fastidiado se levanta y se goza y empieza a sacar, recordar y se emociona tanto. Pero háblele que hay un Cristo que murió por los pecados del hombre, que está llamando para que todos procedan al arrepentimiento, que hay beneficios en la Escritura para aquellos valientes que arrebatan el reino de Dios. Esos temas les fastidian, que se fastidien, ¿sabe? Pero usted y yo somos los embajadores de Cristo. Como si Dios rogase por medio nuestro. Ese al grado la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros. Ay, menos mal yo soy hermana, yo no tengo esa responsabilidad. Claro que sí, dígale a otro cómo se encendió la luz. Testifique de lo que Dios ha hecho en su vida. ¿O es que acaso Dios no ha hecho nada en su vida? Estamos terminando este año. Recuerde, ¿no dice la Escritura que somos epístolas leídas de todos los hombres? Una epístola es una carta. Hoy podemos hablar de libros, somos libros. Haga un recuento, hermano y hermana, yo le invito a que lo haga. Desde el 1 de enero, no nos vamos a ir tan atrás. Vamos a irnos casi un año atrás. 1 de enero del año 2025. Empiece a escribir desde ese día las bondades que recibió ese día. Es que no me acuerdo, le va a dar una. Amaneció vivo. Primera bondad del Señor. Aliento de vida todavía había el 1 de enero del año 2025 en su ser. Empiece por ahí. Ese día comí 3 veces al día. ¿Quién le suplió el alimento? Es que yo trabajé. ¿Quién le dio la fuerza para trabajar? Y así sucesivamente. Usted va haciendo un recuento. Mire, va a necesitar, yo le recomiendo que lo haga en una computadora, porque no le va a alcanzar el libro. Son tantas las bondades y maravillas que recibimos de parte de Dios. Y somos malagradecidos, porque no le decimos, Señor, gracias. Eso tiene que ser una expresión que brote del corazón todos los días. ¿Qué tiene que ver esto con el tema? Tiene que ver mucho, porque a veces estamos viviendo muy natural cuando nosotros no somos naturales. Nosotros somos seres espirituales en cuerpos de carne, pero somos espirituales. Es un hombre espiritual que se está alimentando de toda palabra que sale de la boca de Dios, esperando una transformación, una resurrección, una transformación, un rapto. Somos cualquier tipo de persona. Lo que Dios nos ha entregado en nuestra mano es muy grande, hermano. Un consejo del profeta de la edad, él decía, no se pierda el milenio, no se pierda la luna de miel. Por eso vale la pena batallar, vale la pena esforzarse. Deje que el mundo haga lo que quiere hacer. ¿Acaso no ha leído que el mundo va a pasar? El cielo y la tierra pasarán. Profecía. Este mundo que usted y yo conocemos hoy va a pasar. Ese cielo que los cielos que usted ve hoy van a pasar. Dios va a hacer una transformación, así como está haciendo una transformación en cada uno de nosotros. Así que nuestra visión tiene que estar clara en esta hora para poder ver su manifestación. Así que seguimos. Dios dice que Lidia es con sus hijos. Y Él llama a sus hijos. Y Él les revela a sus hijos. Y Él los identifica. Y Dios nos está mirando. Dios no nos quita la mirada. Quizá usted le quita la mirada al niño y se descuida un momentico, usted lo sabe. Y hace desastre, se cae, se golpea o acaba con muchas cosas por causa de que le quitó la mirada. Dios nos está observando. Él vela hasta nuestro sueño. Hasta en el sueño, porque no citamos, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, oh Jehová, me harás estar confiado. Usted está confiando, que usted se está acostando y el Señor está velando
Si Jehová no vela en vano, vela la guardia, dice la Escritura. Él está vigilando. El Señor tiene sus agentes espirituales que son los ángeles. Los ángeles guardan a cada hijo. Por eso, hermano, es hora de despertar. Por eso es que la Escritura dice, levántate tú que duermes, que ha llegado tu lumbre. Gloria al nombre del Señor. Seguimos aquí, Juan, capítulo 1, verso 45, porque vemos un caso aquí. Hablamos de los incrédulos. Ahora entramos en la parte más importante. Los creyentes de buen testimonio. Los creyentes que no necesitan mucha explicación. Porque ellos han tenido una experiencia. Ellos saben. Ellos saben por experiencia vivida, no porque le echaron el cuento. Fíjese, verso 45 de Juan, capítulo 1. Felipe, vamos a leer el 44. Y era Felipe de Betsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe halló a Natanael y dícele, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y los profetas. Fíjese, voy a detenerme aquí un momento, pues yo siempre he pensado, ¿por qué Felipe no le dijo a Natanael, Natanael, viera lo que nos está sucediendo? Conseguimos a un hombre que está haciendo, mira, los ciegos están recobrando la vista, los paralíticos se están levantando, los muertos están resucitando. Este hombre predica como quien tiene autoridad. Lo que él habla acontece. El poder de Dios está sobre él. No. Felipe no hizo, aquí no lo dice la Escritura. La Escritura simplemente trae algo sencillo. Y vemos como que la actitud de Felipe, muy simple hacia él, por su expresión, fíjese. Volveré a leer el versículo 45. Felipe halló a Natanael y dícele, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Felipe no omitió esa parte. ¿Por qué Felipe no le dijo, hemos hallado al que Moisés habla? Era relevante decirle de dónde era. Porque tanto Felipe como Natanael conocían la fama de Nazaret. Pero aquí viene siempre. No creas porque yo te lo digo. No tengas una religión de segunda mano. Si no, escuche el mensaje del hermano Galdona, religión de segunda mano. No crea porque yo se lo digo, tenga su propia experiencia. El hijo de José de Nazaret. Y le dice Natanael, ¿cuál fue la reacción primero de Natanael? De Nazaret puede haber algo bueno, imagínense la fama de esa ciudad. Pero un creyente descansa en el Señor. Ah, ¿tú quieres ver el poder de Dios? No necesita mucha explicación. Venga y vea. Compruébelo. Dícele, Felipe, ven y ve. No le dio mucha explicación. No, sí, de Nazaret, pero mira, Dios tiene sus excepciones y sacó al que hablaba Moisés en la ley de Nazaret, de esa ciudad que está tan pervertida. No, la expresión es simple, porque los creyentes verdaderos no necesitan mucha explicación. Así como a usted no se le fue difícil creer que Jesucristo, que murió allá en la cruz del Calvario, murió fue por usted. Usted no necesitó mucha explicación para creer eso. Así como usted
creyó que era necesario que se arrepintiera, que se bautizara en el nombre de Jesucristo para que Dios le diera el Espíritu Santo. A usted no se le hizo difícil creer eso, porque los verdaderos creyentes no argumentan. Ellos comprueban. Ellos utilizan el filtro de la Escritura, de la palabra. Así como a usted no se le hace difícil creer que Dios envió un profeta para esta última edad y que estamos en el último tiempo. Está a punto de suceder lo que los profetas hablaron desde la antigüedad. Está a punto de suceder la gran resurrección. Esto está a punto de suceder y a usted no se le hace difícil creer eso. Así como no se le hace difícil creer que los ministerios tienen que estar operando hoy en la iglesia. Así como no se le hace difícil creer que el poder de Dios ha venido nuevamente a la iglesia, los 9 dones espirituales en operación. A usted no se le hace difícil creer eso. Porque usted, vamos a ver, ¿qué hizo Natanael, pues? No, yo no voy a ir porque si es de Nazaret, ¿qué va? Yo no creo eso. No. Él fue y vio, porque recibió el consejo. No, yo no te estoy explicando nada, en mis palabras lo digo. Felipe, yo no te voy a estar explicando nada. Venga y vea usted mismo. Verso 47. Jesús vio venir así a Natanael. O sea que el hombre estaba interesado. El hombre tomó una decisión, Natanael. Natanael, no, yo estoy orando aquí. Después voy, porque estoy orando. No puedo cortar aquí la oración porque estoy aquí, usted sabe. Él era un hombre recto, correcto, verdadero, creyente de verdad, que estaba dispuesto a ir más allá, un verdadero israelita, lo dice el mismo Señor, verdadero creyente, un verdadero hijo de Abraham. Pero ellos estaban esperando una profecía que se cumpliera. Imagínense del tiempo de Moisés. Estaban esperando el cumplimiento. Y se está cumpliendo la escritura. Vamos a ver. No, yo estoy interesado. Hoy los creyentes del mensaje, ¿qué están esperando? ¿Qué es lo que están esperando? ¿Hasta cuándo nos vamos a llenar de conocimiento? ¿Y el poder? ¿Dónde está el cumplimiento de la palabra, de lo que habló el profeta de la edad? Muchos creyentes están esperando la unión forzosa, cuando eso debería, hermano, somos uno. Según la Escritura. La Escritura dice, bien claro lo dice, Juan, capítulo 17, la oración de Jesús. Que sean uno, como tú y yo somos uno, tú en mí, yo en ti, para que seamos consumadamente una cosa. Que sean consumadamente una cosa. Hoy es más fácil argumentar por las buenas o por las malas, hermano y hermana. Está profetizado, viene una unión forzosa. ¿Por qué esperar a eso? ¿Por qué no hacerlo por las buenas? Cuando somos un solo pueblo. Sigue diciendo aquí. Verso 47, Jesús vio venir así a Natanael y dijo de él, he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Verdadero. Dícele a Natanael, no, Señor, tampoco así. No. Epa, ya va. ¿Cómo sabe este hombre que yo soy un verdadero israelita y que yo soy un verdadero y no hay engaño en mí?
lo pudo haber pensado Natanael. No estoy fuera de la escritura. Es algo lógico. Mano, usted es un verdadero creyente. ¿Cómo sabrá este hermano que soy un verdadero creyente? Esos pensamientos vienen a nuestro corazón. ¿De dónde me conoces? Esa fue la respuesta de Natanael. ¿De dónde me conoces? Natanael pudo haber dicho, ¿será que Felipe le dijo? Eso tuvo que decir Felipe, que le dijo. Le contó mi trayectoria, mi vida consagrada al Señor. No, mire, cuando hay una conexión espiritual, mire, usted sabe cuando es el Señor hablándole, ¿sabe? Porque usted lo ha comprobado. ¿De dónde me conoce? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estaba debajo de la higuera te vi. ¿Será que el Señor lo mandó a Felipe que lo llamara? Esos detalles que están ahí en Escritura. ¿Cómo sabía el Señor que Felipe lo había ido a llamar? ¿Será que lo mandó? No. Mire, discernimiento por el Espíritu. Un hombre espiritual, vuelvo y le repito la expresión ya para cerrar, no necesita mucha explicación. Ve el poder manifestado y dice, eso es Dios. Yo lo creo, lo dice la Escritura. ¿Y qué más vamos a buscar? Pues, como decimos aquí en el argot humano, aquí natural, vamos a estar buscándole las 5 patas al gato. Y Dios te revela lo que estaba en tu corazón. ¿Usted va a dudar que es el Señor? No, tome la actitud de Natanael para que su vida cambie. Seguimos la próxima semana si el Señor así lo permite. Bondadoso Padre Celestial, te damos la gloria y la honra, Señor, por estas palabras que tú, Padre Celestial, nos has hablado, nos has administrado en esta hora. Te damos la gloria y la honra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que seamos verdaderos Natanael. Seguimos la semana porque hay detalles. Usted lee tantos detalles que hay en la Escritura. ¿Por qué diría esto? ¿Por qué el Señor hizo esto? Y se ve el poder manifestado delante de ellos. Por eso, no argumentemos, creamos. No nos imaginemos, creamos lo que Dios está hablando. Y mire, Dios le va a decir, como le dice más adelante a Natanael, porque te dije esto, que estabas debajo de la higuera, ¿crees? Mayores cosas que esta verás. Ahora vas a ver cosas espirituales, vas a ver a los ángeles. Este que se la pasan viendo ángeles. Sí, espiritual para que vea. Que el Señor les bendiga. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una superraza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.